Qué lindo día para hacer un asado, ¿no? Uf, lo que nos va a tocar hoy. ¿Qué tal? ¿Cuánto es? 100. 100. Mucho papel y poca plata. Y se tema multitouch. Vamos. Hace frío, está frita. Estaría lindo, para más tarde. Estaría lindo. Y empieza la tierra. Caballito. ¡Chao! Qué lindo. Hace tanto que no venía por estos lugares. Lindos pozos ahí por acá. Bienvenidos a una nueva aventura. Vamos a intentar ir a un pueblito muy especial más que nada para mí. Pero a este pueblito podríamos llegar en 40 minutos por la ruta, ¿no? Por asfalto. Pero no es divertido. Así que lo que vamos a hacer es intentar llegar por caminos de ripio, caminos de aventura, que pasan por lugares muy copados. En Buenos Aires no hay montañas, no hay ríos grandes, lagunas enormes, ni paisajes increíbles, pero hay cosas que igualmente se pueden aprovechar. Igualmente, como dije, vamos a intentar, porque el día está bastante complicado. Tiene bastante pinta de lluvia, y yo con estas cubiertas, que ahora les voy a mostrar, la verdad que tampoco me puedo jugar. Hoy no quiero morir, así que con las cubiertas lisas que tengo, vamos a intentarlo. Intentamos dirigirnos a un pueblito llamado Gowin, a unos 150 kilómetros de la capital federal, pero por caminos rurales y en un día nublado de invierno que amaneció con mucha niebla. Además es viernes, por lo cual es difícil encontrarse con otras personas en senderos no comunes, asunto que será clave más adelante. Este camino yo ya lo conocía, pero evidentemente desde la última vez que vine tiene menos mantención y creció un poco más la vegetación, lo que lo hace un poco más divertido, un poco bastante. Me pasé. ¡Me pasé! A dar la vuelta. ¡Ay, no! Que no me tenía que pasar. Claro, con el pasto alto, me caí en un pozo. Con el pasto alto no lo vi. Bueno. Mirá lo que es este camino. Está re mejorado. Qué loco. Un adelanto de lo que se viene. Los caminos rurales nos llevan a pasar por Goldny, que surgió de su estación del ferrocarril San Martín. Tiene unos 300 habitantes y en 1991 fue considerada población rural dispersa, pero a simple vista no hay nada que llame especialmente la atención, salvo la gran cantidad de perritos y tractores, y alguna construcción de época. ¡Hey! ¡Perritos! Me vinieron a saludar. Me parece que eso es una escuela. Lo raro es que está en el medio del campo. Qué raro. Sí, escuela, dice. Qué loco. Hay ropa colgada atrás. Alguien debe vivir acá. ¡Chao, perritos! Bueno, a seguir. Bueno, ahora hay que hacer un empalme por la ruta. Un empalme chiquito.
está empezando a gotear, está empezando a caer algunas gotitas, pero todavía no se puede decir que llueve, así que vamos a seguir adelante. Bueno gente, nos estamos dirigiendo a un pueblito muy especial que se llama Gowin. Es muy especial para mí y espero que también lo pueda hacer para ustedes. Se los voy a mostrar y ustedes me dirán. Hasta ahora la verdad que el camino está siendo bastante tranquilo. Si bien al principio tuvo un poquito de complicación por el pasto húmedo y crecido que había, que hacía que más mi cubierta lisa se me patinara un poco. Pero después en los caminos abiertos la verdad que la tierra está bastante asentada y no hay mucha complicación. Sí hay que tener cuidado porque a veces en verano o en épocas de sequía pueden haber bancos de tierra, bancos de arena que hacen que se patine mucho la moto y pueden ocasionar accidentes. Así que hay que tener cuidado y no ir tan rápido, ir atento a ver dónde están. Pero ahora la verdad que por ahora ninguna complicación. También hay que tener cuidado en los caminos rurales, que si bien parece que no hay nadie, acá pueden transitar otros turistas o la gente misma que vive y trabaja del campo, que pasan en sus camionetas con sus acoplados grandes. Por lo tanto siempre hay que tratar de mantener la derecha y ir atento, porque todos pensamos que no hay nadie y pueden ocurrir accidentes. Acá estamos en otro colegio en el medio de la nada, escuela número 21 González, y está muy linda, muy linda. No sé si hoy estarán en clases, no veo a nadie, pero tiene jueguitos, debe tener como una hectárea más. Está muy linda la construcción, la verdad me hubiera gustado haber estudiado en un colegio así. Hemos llegado a la parte que les quería mostrar. Este camino es increíble, sí, me pasé, tuve que dar la vueltita. Ahora vamos a ir por este camino. ¿Cómo la ven? A ver qué nos depara. Como se verá hay un solo caminito para un solo eje, así que claramente por acá solo pasan motos y bicicletas. Los durmientes están tapados por la tierra, pero acá podemos ver antiguos puentes que habían para el tren, los cuales hay que pasar con cuidado, pero acelerando un poco para que la rueda no se quede trabada. A ver qué pasa. Se paró. Vamos y más. Quedó trabada. No me jodas. Quedó trabada. O sea, no pasen como yo lo hice, porque van a quedar trabados. Y ahora cómo salimos de acá. Encima estamos en un puente. O sea, si nos caemos es larga la caída. A ver si puedo bajar. Casi pierdo el equilibrio porque quedó trabada. Puedo intentar. La que me mandé, por lo menos no está enterrada de abajo, solamente que no tracciona. A ver. De a 12 era más fácil. Evidentemente. Ahí está. Para que no se caiga. Que no se doble el manillar. Que no se doble el manillar. Ahí está. No te caigas. Que no me caiga yo.
lo que fue esto. Vamos, vamos. Ya salió. Tengo un cagazo. Tengo un cagazo. Encima estas botas son de plástico y se resbalan. Que me caigo acá, no hay nadie. Ahí está. Vamos. Vámonos. Bien. Lo que fue. Vamos que faltan más. Está lindo, ¿eh? Está para venir un día a probar cómo es por adentro. Bueno, basta de pagar y sigamos. Me queda camino todavía. Acá se pasa por abajo. Esa. Y acá el camino dice que no se puede seguir adelante, hay que ir por acá. Esta es la estación de un pueblito, allá no sé si lo ven, el cartel, se llama Espora. Y esta es la estación de tren. O sea que estamos en la calle principal. Lo cual es interesante. Acá el acceso es medio privado y si no es privado es muy difícil con esta moto. Así que voy a tener que pegar la vuelta. Que los vecinos no se inquieten, ni los perritos tampoco. Sí, vamos a pegar la vuelta por otro lado. Vámonos. Bueno, nos incorporamos al caminito. Acá está. ¿Se puede pasar por acá? Bastante más descuidado que en la otra parte. Bueno, vamos a intentarlo. Pero se ve bastante más descuidado que de donde veníamos. De nuevo. Yo creo que pasamos bien. Lo pasamos bien. No hay que aflojarle. Ay. Bueno, acá se complicó bastante más porque, como se podrá ver, está todo tapado de vegetación. Entonces la moto va chocando contra todo. Se nota que hace mucho que no pasa nadie, pero quedan ocultos a la vista los puentes con rieles sueltos, que es donde podemos llegar a tener problemas. Además lo que... no sé si seguir por acá, está re complicado. No se ve nada para adelante, nos queda un buen trecho todavía. Y el problema que tienen estos pastos, creo que se vea bien, es que cuando el sendero queda muy tapado por los pastos a los costados, ay, por favor, la moto va bien por el sendero, pero si se te desvía un poquito por los pastos, hay unas montañitas abajo y eso hace que la moto pierda el control. Por lo tanto, aunque vengas bien, hay que ir tranquilo, porque en la que la moto choca con estos pastitos, pues se te descontrola. De la misma manera que me estoy descontrolando yo por hablar y manejar al mismo tiempo. El tema es que falta un montón y tengo miedo de pinchar, la verdad, cruzando por tantas plantas que pueden tener pinches. No sé, estoy en el medio de la nada. Pero bueno, venimos a buscar aventura, así que vamos a seguir. Decime si no parece que me la pasé matando plantitas, pobre. Hasta en el radiador de aceite tengo plantitas. Qué locura. Y ahora llegamos a esta parte
llegamos a... estamos bajando esta cuesta, donde no sé si vamos a pasar. Acá está abierto el camino igual. Parece que lo mejor va a ser bajar por ahí. Aunque no sé si se nota la inclinación, es bastante pronunciada. Pero... Y así son los puentes, como donde nos quedamos trabados recién. No sé si se va a poder llegar a apreciar bien. Pero entro yo parado abajo de este túnel, de este puente para el tren. Y acá no vamos a poder pasar, porque los rieles están medio sueltos y hay mucho espacio. Estos caminos obviamente no se pueden hacer en auto ni camioneta, la parte de las vías del tren, porque el sendero es uno solo, por lo tanto 4 ruedas no entran. Solamente se puede hacer en moto, caballo, bueno, o en bici, que se hace bastante. Y lo que hay que tener cuidado, como decía, es que en el sendero suelen aparecer pastos a los costados, que no parecen ofensivos, pero cuando la moto toca un poquito con la pared de esas montañitas donde crece el pasto, se descontrola. Así que lo ideal es no ir muy rápido en esas partes, porque bueno, pueden ocasionar accidentes. Y además siempre hay que estar mirando para adelante, aunque te tiente la idea de concentrarte en lo que está pisando la moto en el momento. Hay que tratar de mirar lo más al frente posible, porque estos puentecitos con rieles aparecen de la nada. Así que bueno, ahora vamos a bajar por acá y vamos a seguir. Bueno, a ver qué tal nos va. La GoPro no se debe notar, pero está re inclinado esto. Vamos, pudimos. Ahora sí, a seguir. Claro que podríamos ir por el otro camino, que es un poco más largo y más fácil, pero bueno, vamos a intentarlo hasta el final. Igual ya queda menos. Y las consecuencias de esta decisión las veremos la próxima semana. Gracias por acompañarme hasta acá. Hasta la próxima aventura.